dijo que me tenían que quitar la ropa, entonces a mí me dio mucho miedo. Y entonces él me dijo, tranquila, que las dos lo van a hacer, o sea, Peas, la que iba conmigo. Entonces ella también se quitó la ropa, pero pues solamente la ropa de encima, se quitó la camisa y se quitó el pantalón. Yo tenía unas botas que eran de caña alta y tenía que desamarrarme todos los cordones para poderme quitar el pantalón. Entonces yo me quité el pantalón y me coloqué de nuevo las botas, pero sin amarrármelas. Y bueno, me dijo que me tenía que quitar la ropa y yo no me quise quitar todo, yo quedé igual que ella. Y ahí entonces él empezó a tocarme y cuando me comenzó a tocar a mí me dio muchísimo miedo. Yo empecé a temblar, yo empecé a llorar, eso para mí fue terrible. Entonces yo cogí mi ropa y pues salí corriendo con los cordones volando, yo salí corriendo y, y fui y me encerré a mi cabaña. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. La anécdota que van a oír a continuación es de otra valiente ex monje de la secta Tao judía de Colombia, que se atrevió a contarnos con detalles sus nefastas experiencias dentro del monasterio Sacro Acuario, lugar ubicado en la vía que conduce de Uitama a Charalá, donde fue perfilada y escogida como una larga lista de otras jóvenes entre los 11 y 16 años de edad, para pertenecer al grupo secreto de las Vestales, como las denominaba su raptor Luis Gustavo Morales Sierra alias Keliun Zeus, el líder de esta secta donde, como ya hemos mencionado en atestaciones anteriores, las utilizaba en público como mandaderas e intérpretes, y en secreto a la gran mayoría las abusaba sexualmente, usando el maltrato físico y psicológico para subordinarlas a su voluntad. Por seguridad, ella no mostrará su cara, ni mencionará su nombre y alias, porque recibió amenazas de un miembro de la secta enviado por Morales Sierra a su ciudad a que guardara absoluto silencio, una vez que ella abandonó la vida definitiva de monje hace mucho tiempo. Esta es su historia. За тобой крадется он и вот-вот поймает. Yo conocí la secta cuando era tan solo una niña. Tenía, creo que la edad de 6 años, cuando un familiar que fue un personaje muy importante dentro de la secta, nos llevó a nosotros, a la familia, a toda la familia en pleno, nos llevó a que conociéramos la secta taoísta. En esa época era Tao Cristiano Universal. Ahora ya ha cambiado de nombre, ¿no? Por todas las cosas que le han pasado a este señor, entonces él le cambió el nombre. Pero pues sí, yo tenía más o menos la edad de 6 años y conocí el Tao de Ciudad. Luego nos desplazamos a Bucaramanga, que es el Geo Aquarius. Nosotros allá fuimos por el maestro Isaí y pues por el gran personaje que fue un familiar de nosotros, un tío mío, y nosotros solamente íbamos de visita al Geo Aquarius. Cuando nosotros íbamos y regresábamos del Geo Aquarius, y después cuando comenzó el Sacro Aquarius, pues fue igual, nosotros íbamos y veníamos, hasta cuando más o menos en la edad del 95, que yo llegué a quedarme de monje. Nosotros llegamos con un grupo de personas en las que iban ciertos familiares míos, pero nunca con mi mamá a quedarse de monje, pues porque mi mamá trabajaba en la ciudad. Entonces siempre estuve sola. Tenía familiares, pero yo vivía sola con otra niña que iba de acá de la ciudad y estuve sola. Y en esa época, pues el maestro andaba en una camioneta blanca y andaba para arriba, para abajo de la carretera, y pues uno se admiraba de ver cómo
como la gente tan allegada a él andaba en el carro, él se montaba en la parte de adelante y atrás era una carroza que iba llena. Por lo general siempre eran niñas las que iban ahí en la parte de atrás, que eran sus aljabas, sus intérpretes, sus verbalizadoras, porque todo lo que se decía, eh, pues quedaba en grabación. Cuando yo llegué, hubo un tiempo en que no hablaba. Y después ya él comenzó a hablar. Yo fui mandadera de él ya cuando él comenzó a hablar. Los mandaderos éramos los que corríamos de un lado a otro, llamando a las personas que él necesitaba o llevando alguna cosa a algún lado, trayendo un libro o algún producto que él estuviera vendiendo. Entonces siempre íbamos detrás de él. Yo comencé a ser mandadera porque yo cuando llegué, allá las personas que querían entrar a la cocina, a hacer labores de cocina, tenían que tocar aliciertos y la única persona que decía quiénes sí y quiénes no tocaban aliciertos era él. Entonces yo siempre quería estar ahí encima a ver en qué momento le podría preguntar a él si podría tocar aliciertos. Pero creo que en esas cercanías que tuve, que yo quería estar ahí cerca de él, era como un grupito muy cerrado y no se permitía que personas extrañas estuvieran. Entonces, es quien me ayudó a estar ahí en ese grupo fue Calcibar. Y hasta que por fin le pude preguntar que si yo tocaba aliciertos y entonces él me dijo que sí. Y yo comencé a entrar a la cocina, comencé a hacer pues labores de panadería y después entonces en una ocasión me llamaron para ser filmadora, porque también todo lo que él hacía era grabado por voz y se filmaba. Entonces yo entré como filmadora, también fui escriba y así me fui acercando a él hasta que me dieron una aljaba y yo manejaba una aljaba de productos. Las aljabas éramos las que teníamos alguna responsabilidad de dinero, que vendíamos alguna clase de productos o que llevábamos una aljaba como la aljaba de los diezmos, la aljaba de industria y así. Yo tenía una aljaba de productos, cassettes, porque en esa época se vendían cassettes. Yo vendía cassettes. Entonces le daban los cassettes a los monjes que iban de viaje, que iban de misión, y también cuando llegaban visitantes, pues uno les ofrecía los productos. Entonces, así fue pues como mi mundo, me fui acercando a él y pues yo vivía muy feliz porque yo creía que yo estaba al lado pues de Dios, uno siempre cree eso, pues del lado del Padre de Dios. Y en ese momento me abordó una mujer que se llamaba, en esa época, pues en ese tiempo se llamaba Teas. Teas tenía varias hermanas y unas eran aljabas también, pero ella en sí no tenía ninguna labor específica. La única labor de ella era conseguirle niñas al pedófilo Morales para que abusara de ellas. Entonces Teas me abordó un día en la cocina, cuando yo estaba en la cocina. Lo que oirán a continuación es el método de manipulación más usado por Morales Sierra para lavarles el cerebro a decenas de jóvenes incautas usando la persuasión coercitiva. Definimos persuasión coercitiva como el acto deliberado de una persona o grupo de influir en las actitudes o conductos de otros, apoyándose en el uso de algún tipo de fuerza, con el objeto de alcanzar un fin preestablecido. Me dijo que, que el maestro me había mandado a llamar para que yo realizara una obra sagrada, para que yo fuera una vestal de Cristo, que yo en mis retornos pasados había sido una vestal de Cristo y que en este retorno iba a ser igual, que yo era una vestal, iba a ser una vestal de él y que yo me tenía que preparar. Pues la verdad no tenía ni idea que era una vestal, yo no sabía que era eso, una vestal, a mí me decían una vestal, pero yo qué es eso, qué es una vestal, no tenía ni idea qué era.
Entonces le pregunté a ella que qué era una vestal. Entonces me dijo que no me acelerara, que yo tenía que llevar un proceso largo para que estuviera purificada. Entonces ella me enseñaba ciertas runas, yo tenía que hacer runas, tenía que hacer ejercicios, ella me traía como unas hierbas para que yo me bañara con esas hierbas, me ponía a leer la Biblia, me ponía a hacer, bueno, yo decía, yo pensé que la labor que tenía que hacer era tal vez como lo mismo que se hacía, como un sacrofonesón, a la madrugada se hacen sacrofonesones, yo creí que lo que tenía que hacer era eso mismo, era eso. Entonces yo hacía todo lo que ella me decía. Un día me dijo que yo tenía que tener un encuentro con el maestro. Bueno, entonces el encuentro era que tenía que ir a la zona de Rea. Cuando él iba a Rea, que él en esa época todas las personas estaban afuera, habían vivido adentro y después vivían afuera. Yo nunca viví en el interior del templo. Yo desde que llegué, yo llegué a vivir en el atrio. Y, y nunca, o sea, a mí, yo llegué a vivir en el atrio y nunca me dieron la entrada al interior del templo. Siempre estuve ahí. Él, en ocasiones siempre estaba en el interior del templo y en ocasiones estaba afuera. Y todas las veces que yo tuve que ir con él, siempre fue en la parte de Puente Arriba. Entonces, bueno, ella me dijo que yo tenía que tener un encuentro con él, entonces ella me llevó como por la zona donde llegaban los visitantes, uno bajaba como si fuera a salir a Puente Abajo, pero no, como en el centro había un cercado cerca al río y uno entraba por esa cerca y caminaba como unos 300 metros y ahí encontraba como una piedra, era una piedra grande y ahí uno tenía que esperar lo que él llegara. Él llegaba y él cargaba un bolso muy pesado, porque en ocasiones tuve que mover el bolso y pues me di cuenta que era muy pesado. Y era muy pesado porque en ese bolso cargaba un arma y cargaba mucho dinero y cargaba un plástico como rojo, como vino tinto y ese plástico lo colocaba encima de la piedra para usar pues a las niñas que iban allá. Entonces Teas me dijo que tenía que ir con ella y eso fue un día a la madrugada, como la hora del sacrofonizón, siempre antes del sacrofonizón todas las personas tenían que ir a Rea. Entonces ella me llevó, ella fue por mí a mi cabaña, me recogió y me llevó por ese lugar, me dijo que yo debía aprender a andar sin linterna prendida porque nadie podía enterarse de que yo estaba por esos lados. En esa época que me tocó empezar a mí a ir, pues yo duré unos años y a mí me tocaba, era ahí en la zona de Puente Arriba. Él dormía en la camioneta blanca, ahí en el puente, en Puente Arriba, él dormía ahí y la zona de rea de él cogía por un pedrero hacia abajo, por el río, y ahí él se desaparecía y llegaba como al punto donde yo les estoy contando. Y ahí, pues la primera vez que ella me llevó, él me dijo que me tenían que quitar la ropa. Entonces a mí me dio mucho miedo. Y entonces él me dijo, tranquila, que las dos lo van a hacer. O sea, veas la que iba conmigo. Entonces ella también se quitó la ropa, pero pues solamente la ropa de encima. Se quitó la camisa y se quitó el pantalón. Yo tenía unas botas que eran de caña alta y tenía que desamarrarme todos los cordones para poderme quitar el pantalón. Entonces yo me quité el pantalón y me coloqué de nuevo las botas, pero sin amarrármelas. Y bueno, él me dijo que me tenía que quitar la ropa y yo no me quise quitar todo, yo quedé igual que ella. Y ahí entonces él empezó a tocarme y cuando me comenzó a tocar, a mí me dio muchísimo miedo. Yo empecé a temblar, yo empecé a llorar, eso para mí fue terrible. Entonces yo cogí mi ropa y pues salí corriendo con los cordones volando, yo salí corriendo y, y fui y me encerré a mi cabaña. Entonces, Teas me fue a buscar como al rato, como ya había amanecido, eso fue a la madrugada, ya ella había amanecido y ella me fue a buscar, me dijo que yo porque había hecho eso, entonces yo le dije que no, porque cuando en sí yo fui, yo ni siquiera sabía lo que tenía que hacer. Entonces ella me dijo que yo era
una vestal de Cristo, que yo era elegida, que, que si yo con la edad que tenía no sabía de qué se trataba el, la transmutación de la energía. Entonces le dije que yo no tenía ni idea qué era eso. Yo siempre había escuchado que hablaban de los que se casaban, de los que transmutaban la energía, que no derramaban la energía. Yo siempre había escuchado eso, pero yo era tan solo una niña de 13 años, yo no sabía qué era eso. Entonces ella empezó a explicarme de las relaciones, de que cuando los hombres mutaban la energía y las mujeres mutaban la energía, que eso era un proceso hacia el arcano o el arcadio, como le decían allá, que eso era la transmutación de la energía. Entonces le dije yo que yo no podía, que yo no sabía hacerlo y que no me volviera a buscar más porque yo no iba a volver. Entonces ella me dijo, bueno, si es lo que usted eligió, está muy bien, déjelo así. Bueno, empezaron a pasar los días y pues empecé a caer en cuanto proceso aparecía. Que el proceso de la piedra me tocaba ir a picar piedra. Que el templo del aire, en esa época era el templo del aire, eran unos, por la carretera central, habían dibujado una especie de mandalas con lana. Y entonces si alguien hacía algo, pues le tocaba ir a hacer runas todo el día. Si una vez hubo un proceso de las papas, que unas personas que habían sacado unas papas de un tonel, y bueno, las personas que eran acusadas por robo eran impuras. Y yo no había sido acusada de robo, pero había sido acusada de que yo había estado entre ese proceso, que fue un proceso de la cocina. Entonces, también caí en ese proceso y bueno, no había proceso en el que yo no cayera. Y empezó a hacerme la vida imposible. Me llamaba para algo en respecto a la aljaba y todas las cosas que yo hacía estaban mal, todas las cuentas que yo hacía estaban mal. Los productos que yo llevaba no eran, y me castigaba, era haga ejercicios, era ayune, porque el castigo más, ya más frecuente para mí era el ayuno, y yo ya estaba cansada de tantas cosas que me pasaban, y yo decía, pero ¿por qué, Dios mío? Yo no, yo qué es lo que he hecho, porque mi vida no paro cabeza, si no me pasa una cosa, me pasa la otra. Entonces, en ese momento, volvió otra vez a abordarme con el tema, que yo me estaba encarmando, que yo estaba haciendo que mi familia se encarmara, que si yo quería que mi familia viviera encarmada todo el resto de la vida, que yo tenía que aceptar. Yo volvía y le decía a Teas, yo no puedo porque yo no sé de qué se trata eso. Ella me decía, tranquila, el maestro le va a enseñar, porque todos tenemos que aprender. Todas las personas que se casan aprenden las técnicas del Tao y lo que el maestro le va a dar a usted son las técnicas del Tao. Entonces, al decirme ella que el maestro me iba a dar las técnicas del Tao y me decía, no se siente honrada, todas las personas que vienen aquí vienen por las técnicas del Tao. La famosa llave Tao o máxima técnica de castidad que entregó Morales a menos de 7 parejas durante un poco más de 3 décadas dentro de su secta. No fue otra cosa que un juego de trampas y embelecos adornadas de palabras hiperbóreas para doblegar y estafar a todo un pueblo, además de manipular a decenas de niñas accediéndolas carnalmente, obligándolas a guardar silencio para evitar ser denunciado por estos abusos. Morales maquillaba estos delitos como supuestas entregas de beneficios y privilegios en las que terminaban saliéndole a deber. Ahora se comprende a plenitud el secretismo y el misterio en el que Morales impregnaba la famosa técnica secreta de castidad o llave Tao. Cuando la entregó a los muy pocos de labios oídos, les advirtió que se debía guardar absoluto silencio al punto de llevarse ese secreto consigo hasta su tumba. Esto, como requisito principal para poder merecer la liberación final que prometía a quienes la recibieran y practicaran. De lo contrario, revelarlo, acarrearía la perdición de su alma y una estadía eterna en los más profundos abismos. De ese modo y bajo esa premisa, cuando Morales abordaba a las niñas en sus encuentros privados, les enfatizaba que era esa, la tan codiciada técnica secreta que les iba a entregar para practicarla con él.
prometiéndoles los cielos y un combo de beneficios con privilegios espirituales si lo aceptaban. De no hacerlo, las amenazas y los castigos de lanzarlas al profundo abismo. Y denigrarlas públicamente, era lo que les esperaba. Las técnicas del Tao. Usted va a recibir las técnicas. Entonces yo le decía, pues yo que podía pensar a mis 13 años que, que eso era pues algo muy bonito y todo, pero que yo no podría con eso. Entonces ese día ella me dijo, bueno, vamos que yo la voy a acompañar, usted simplemente va, su merced, porque pues era todo su merced va a hablar con el maestro y, y pues ahí que él le enseñe lo que tiene que hacer. Entonces yo fui efectivamente con ella un día al mediodía. Él siempre, para ir a eso, siempre era o a la madrugada, que era antes del sacrofonesión, al mediodía, después del almuerzo o del sustento, que se dice allá. Tocaba ir a Rea, entonces era a esa hora. Y pues había que ir a Rea en la tarde, pero siempre también me había que ir a Rea en la tarde, pero pues en las ocasiones que tocaba siempre era la madrugada y al mediodía. Entonces, esa vez me tocó al mediodía, me dijo, vamos, y hablé con él, que él le explique cuáles son las técnicas. Entonces ese día fui, cuando yo llegué otra vez a la misma piedra, iba con ella, de nuevo me dijo, quítese la ropa, que ella también lo va a hacer. Entonces otra vez de nuevo yo me quité la ropa, pero en esa vez no me dieron tiempo de salir corriendo. En ese momento él empezó a tocarme, entonces yo me estremecí, yo le dije que por favor no más, entonces él me cogió, me tiró al piso, entre los dos me levantaron, me subieron a la piedra y ella me agarró las manos y él abusó de mí. Eso fue lo que pasó ese día. Este caso califica como acceso carnal violento a niña menor de 14 años de edad, en complicidad con su proxeneta Sandra Támara y el agresor Morales Sierra, líder de la secta Tao en Colombia, donde se deben aplicar todos los hechos punibles con todo el rigor de la ley. Entonces, Teas agarró mis manos, él tenía una fuerza terrible, ese hombre tenía mucha fuerza. Entonces Teas agarró mis manos muy fuerte, él agarró mis piernas y él abusó de mí ese día. Entonces, eso para mí es algo demasiado traumático recordarlo, porque pues cuando yo volví a llegar acá, yo le pedía mucho a Dios olvidar todo este tema. Siempre me decía que las cosas que me pasaran a mí, que las cosas malas que pudiera pasarme a mí en mi vida y en mi familia, mi mamá y mi abuela eran demasiado creyentes en el Tao y que todos los karmas que podrían pasar iban a ser mi culpa, que yo tenía en mis manos darles a ellas karma o darles dharma. Entonces, con eso me manipulaba. Cabe aclarar que yo nunca me beneficié, o sea, nunca me he beneficiado de nada, ni me beneficié, nunca. Ese día que ella le ayudó, Teas, le ayudó a que él me abusara, simplemente para ella no fue nada. Ella salió hablándome como si nada. O sea, mientras yo lloraba, ella simplemente decía que era un dharma lo que yo acababa de recibir, que era, que era la luz de Dios. Entonces, bueno, al otro día yo me fui, ese día para mí fue terrible. Un abuso sexual es la peor cosa que le puede pasar a una mujer, una niña. Yo era una niña, yo solo tenía 13 años. Él me abusó y para él no fue nada, no dijo nada, no hubo palabras,
Después, a lo que finalizó, simplemente yo me levanté, cogí mi ropa y me vestí como pude, salí con Teas, ella salió diciéndome, bueno, recuerde el camino y simplemente ella iba diciendo cosas como tan absurdas como recuerde el camino, recuerde que cuando tenga que venir a la madrugada no puede prender la linterna, no puede que nadie la vea entrar, que nadie la vea salir, debe estar pendiente, esto no se lo puede contar a nadie, no le puede decir a nadie, porque si le cuenta a alguien, ya sabes lo que le puede pasar. Las amenazas que nosotros recibíamos siempre era pues por lo que ya había pasado antes, ya había habido unas niñas que habían de pronto contado y a ellas no les había ido nada bien. Entonces, siempre como que ese era el miedo, miedo de que nos pasara algo, miedo de que en algún momento, de que en algún momento alguien pudiera decir algo, alguien lo viera a uno y que llevar la peor parte de todo. Después de ese día que él me hizo eso, al otro día yo debía regresar. Yo ese día no fui. Entonces, Teas me dijo, fue otra vez a buscarme y me dijo que era mejor que yo hiciera las cosas por las buenas y no que fuera como de mala forma, de mala manera. Así pasó mucho tiempo y le dije que yo no pensaba regresar. Otra vez no había proceso en el que yo no cayera. Siempre estaba castigada, siempre estaba ayunando, siempre estaba mal. Entonces eh, me tocó volver, ya me tocaba ir sola y pues ya conocía el camino, ya sabía, ella simplemente me decía, tiene que ir a tal hora y ya, y yo llegaba. Hubo ocasiones en las que me tropecé con otras niñas, me las encontré. Al principio yo creí que era la única, pero cuando en ocasiones encontré a otras que de pronto iban porque estaban desubicadas de horario, porque no sabían si tenían que ir o no, y me encontré con otras niñas, empecé a darme cuenta que yo no era la única. Me enteré de que Piolota, la hija del maestro Tutunendo, ella también, nosotras nos enteramos al tiempo, porque, bueno, de ella sí sé porque un día Teas fue a buscarme a la cocina y ese día yo tenía cocina con ella y Teas me llamó, yo salí a hablar con ella y ya, o sea, algo me dijo, de pronto me dijo que tenía que ir a tal hora y volví a entrar a la cocina y entonces la que me abordó en sí fue ella, me dijo por qué está hablando con ella. Entonces le dije, no, tenía simplemente algo que decirme. Y entonces ella me dijo, ¿usted también hace parte de las vestales? Y le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, hace parte de las vestales, que somos un grupo y somos varias, somos muchas, las que vamos y somos las vestales de él. Entonces ahí empezó como una confianza con Piolota y Piolota me contó que ella también, bueno, por eso me enteré de ella. Y en otra ocasión me encontré a Arla porque pues de pronto la vi salir. También me encontré a Tumboleja en una ocasión y de ahí me fui enterando unas, como que se fue armando un grupo y las unas contaban quiénes. Entonces Elio Fashlao también, yo me enteré de que Ceje era una también de las que llevaban a las muchachas a eso. Sí, sí, Ceje y Teas tenían el mismo trabajo y habían otras que también lo hacían, que también buscaban niñas para llevarles. También a veces, digamos, a una niña le decía, tráigame a otra, entonces esa niña tenía que llevarla. Si no lo hacía, le iba muy mal. Me enteré de Campar, de Ondelafia, de Arla, habían varias, habían muchas que iban, que les tocaba hacer lo mismo que yo creía que era la única que tenía la labor divina de hacer, pero ahí con el tiempo me fui dando cuenta que simplemente yo hacía parte de de una red de, de trata de blancas, porque eso es lo que era, una, una red de eso.
éramos simplemente utilizadas, éramos violadas, éramos ultrajadas. Entonces, no, nunca. Yo, yo nunca recibí dinero porque pues yo fui siempre obligada. Yo no iba por gusto propio como otras, como por ejemplo las que se enamoraban de él, como Tonjepar, como la misma Teas, como la misma Ceje, como Bucávila, que se enamoraban de él y que ellas sí lo hacían porque querían. De pronto a ellas sí supe que les daba dinero, pero yo nunca recibí dinero. Yo recibí en una ocasión un par de botas, pero porque se las dieron a varios monjes, a muchos monjes les dieron, a mí me dieron pues también esas botas, una chaqueta de cuero, que él regaló chaquetas de cuero porque hubo como un familiar de él o como un allegado a él que le vendió unas chaquetas de cuero, entonces a mí me dieron una. Y el dinero que yo de pronto gané y eso que ni eso, porque pues nunca pude tampoco arreglar las cuentas, fue el dinero que de la aljaba, dinero que de pronto yo me gané con la venta de los cassettes. Yo me ganaba el 10% de la venta de lo que yo, de la venta de los cassettes. Entonces ese fue el único dinero que yo recibía allá o de pronto cuando vendía pan, porque también yo vendía pan y así. Mm, Yo nunca recibí dineros por él, de parte de él por esto. Mi única fuente de ingresos fue la aljaba que yo manejaba de los cassettes, eh, cuando de pronto vendía pan, cuando, cuando mi mamá llegaba a visitarme y pues que me traía de pronto para que yo me comprara mis cositas y ya, yo no recibí nunca dinero de él. Y pues eh, me regalaron una vez una chaqueta de cuero que, que un familiar o alguien allegado a él trajo, me regalaron esa vez la chaqueta y en otra ocasión me regalaron un par de botas que también le dieron a todos los monjes. Fue lo único que a mí me dieron. No me beneficié absolutamente de nada. Y cuando yo me fui, yo entregué mi aljaba, la devolví, se la entregué, nunca pude entregarle cuentas porque lo que él hacía con las aljabas que nos daba a nosotras era eso, era como una marra, como decía él, era enredarnos en una cuenta nosotras para que hasta cuando no se arreglaran las cuentas, que eso nunca iba a pasar, uno se podía ir. Entonces, yo nunca pude arreglar esas cuentas y yo para entregar ese dinero, yo lo que hice fue decirle a Cachenga, que era la jefe de las aljabas, que por favor me recibiera el aljaba y me recibiera el dinero, porque de pronto se me iba a perder, de pronto, entonces era mejor que fuera así. Y yo le devolví ese dinero a ella, le devolví los libros, le devolví los productos y yo quedé libre de cuentas. Y eso pasó porque yo comencé, o sea, yo iba obligada siempre. Entonces yo no quería volver más. Yo ya no quería ser más utilizada. Yo duré mucho tiempo en que ese hombre abusaba de mí, aproximadamente 3 años. Eh, yo ya no quería que eso continuara. Yo nunca quise que eso me pasara. Nunca. Yo siempre rechacé todo eso. En, en una ocasión que me enviaron a misión, yo fui la persona más feliz del mundo porque había salido de allá. Yo le pedí que por favor me dejara ir a misión. Yo fui a misión, estuve en misión en Bogotá. Mm, y por eso fui muy feliz, porque duré como 2 meses que descansé de esa situación. Bueno, cuando regresé después de la misión, igual eh, volví a recibir otra vez mi aljaba porque yo la entregué en ese tiempo para poder ir a la misión, recibí de nuevo la aljaba y seguí, pero yo ya no quería continuar más. Bueno, yo llegaba
y cuando yo siempre tenía que llegar primero, yo llegaba y lo esperaba. Él llegaba, descargaba su bolso, eh, lo abría, sacaba la capa que él tenía, una capa roja, vino tinta, así más o menos el color, por el otro lado era como brillante. La extendía sobre una piedra que había grande ahí sacaba su arma y la colocaba encima del bolso o la colocaba al lado, en el piso o encima por lo general siempre era encima del bolso. Eso lo hacía para intimidar, por eso su bolso pesaba tanto. La colocaba a un lado y él nunca se quitaba la ropa. Él siempre, él nunca se quitaba la ropa, él siempre lo hacía con la ropa puesta, por si tenía que de pronto en algún momento salir corriendo, me imagino yo, y él no se quitaba la ropa. Eh, Solo se bajaba el pantalón, exacto. Y me siento muy incómoda hablando de esto. Bueno, cuando al principio él abusaba muy fuerte de mí, siempre lo hacía encima mío y él lo disfrutaba. O sea, nunca había como una especie de conversación, no la había, simplemente decía haga esto, haga lo otro y ya. Y lo vi muchísimas veces que ya, digamos, disfrutó lo que tenía que disfrutar y él iba y se derramaba en un palo ahí cerca. Eso de la transmutación de la energía y de eso de que estaba mutando todo eso palos. Él siempre se venía, él siempre uno lo veía, que él lo hacía por fuera. De castidad, eso es mentira. Eh, Era hasta Morales, no, él ni siquiera para eso nunca sirvió. Tal vez por eso tiene esa cantidad de hijos que tiene, porque no solamente tiene esos 6 hijos, sino que tiene más con mujeres por fuera, como, como Tobashla. Todo el mundo sabe que él tiene un hijo de Tobashla y todo el mundo sabe que Bukavila se la pasaba alardeando que el hijo que ella tenía era la mitad del maestro. Me di cuenta que todo era una farsa, que todo ese montaje era una farsa. Y eso comenzó a suceder cuando yo comencé a estar muy cerca de él, cuando recibí la aljaba, cuando fui mandadera, cuando estuve ya muy cerca de él, cuando todos los días yo tenía que levantarme a estar cerca de él, empecé a darme cuenta que pasaban cosas oscuras, que no solamente era que él nos violara, no, y todo eso comenzó desde una ocasión en que llamó a todos los monjes de confianza y los hizo entrar al interior del templo, y en el interior del templo había una mesa muy larga llena de armas y empezamos todos a manipular esas armas y habían unos monjes que eran como especialistas en el manejo de las armas y comenzaron a enseñarnos a nosotros a cómo desarmarla, armarla, cómo cargarla, cómo dispararla, eh, porque supuestamente nos teníamos que defender de los enemigos. Entonces, ahí, o sea, empecé a darme cuenta de muchas cosas. Yo fui filmadora y fui verbalizadora durante algún tiempo y en el tiempo en que fui verbalizadora, pues empecé a ver que cuando llegaban ciertas personas como Laratón, Sailamadán, que eran sus lavaperros, digámoslo de esa forma, que llegaban y él los veía llegar, inmediatamente se paraban y se hacían a un lado donde nosotros no podíamos ni filmarlos, ni grabarlos, ni nada. Hablaban en secreto, recibían órdenes, recibían dinero desde las aljabas y volvían y se iban. ¿Hacer qué? Hacer delincuencia común, porque en una ocasión nos enteramos de que, de que él había dado vía libre para hacer robo. Nosotras
de pronto las que éramos sus vestales, digámoslo de esa forma, no teníamos derecho a tener ni novio, ni tibio, como se le decía allá, ni amigos, hombres. En mi caso, yo, yo tenía dos amigos, eran amigos y ellos andaban armados, niños de 15 a 16 años y andaban armados. Entonces, en alguna ocasión le pregunté a uno de ellos, ¿por qué cargas esa arma? Y entonces ellos decían, para defendernos, para defender el templo, para defender al maestro y pues para hacer obras. Pero ¿cuáles eran esas obras? Esas obras eran de pronto hacer asaltos y traer dinero para los fines que él quería, para hacer todo lo que él quisiera. Él necesitaba financiarse y él se financiaba con eso. Los muchachos salían, ellos salían grupos con armas y cuando regresaban con dineros de cosas que él los mandaba a hacer. Y así sucesivamente pues me empecé a enterar de cosas porque pues era cercana a él.